Hay estrellas que parecen eternas, rostros que vimos durante tantos años en la televisión, en el cine y en el teatro, que cuesta trabajo imaginar que ya no están entre nosotros. Por eso, en este video, vamos a recordar a varias actrices mexicanas y también a algunas grandes figuras vinculadas de manera profunda al espectáculo en México, que fallecieron y cuya partida quizá muchas personas no notaron en su momento. A veces pasa así. Entre nuevas producciones, nuevas celebridades y el ritmo acelerado de las redes sociales, el público deja de escuchar ciertas noticias con la fuerza que merecen. Pero cuando volteamos hacia atrás y repasamos quiénes fueron estas mujeres, entendemos de inmediato que no estamos hablando de nombres menores. Estamos hablando de trayectorias que dejaron una huella profunda en la historia del entretenimiento en México. Aquí hay leyendas de la época de oro, protagonistas de telenovelas inolvidables, actrices de carácter, villanas memorables, mujeres que conquistaron al público con su presencia, su voz, su elegancia o su intensidad frente a la cámara. Algunas se fueron hace pocos años, otras partieron hace más tiempo, y aún así, su imagen sigue viva en escenas, canciones, diálogos y personajes que todavía permanecen en la memoria colectiva. Este no es solo un recuento de ausencias, también es un homenaje, porque cuando una gran actriz muere, no desaparece del todo. Se queda en las historias que ayudó a construir, en las emociones que provocó y en el cariño de la gente que la siguió durante décadas. Y aunque muchas veces el público joven ya no reconozca todos estos nombres de inmediato, basta con ver una sola de sus actuaciones para entender por qué fueron tan importantes. Hoy vamos a recordar a varias de ellas. Tal vez algunas te sorprendan, tal vez otras te traigan recuerdos de tu infancia, de las novelas que veías con tu familia o de películas que marcaron una época. Lo cierto es que todas forman parte de una herencia artística que merece ser nombrada, respetada y recordada. Así que acompáñame hasta el final, porque estas son algunas actrices mexicanas que ya fallecieron y que quizá no sabías que se nos adelantaron. Silvia Pinal. Hablar de Silvia Pinal es hablar de una figura gigantesca del espectáculo mexicano. Su carrera atravesó generaciones y formatos: cine, teatro, televisión, comedia musical y producción. Fue una mujer que no solamente brilló por su talento, sino por la fuerza con la que se mantuvo vigente durante décadas. Para muchísima gente, Silvia Pinal era simplemente una institución. Su nombre estaba ligado a algunos de los momentos más importantes del cine mexicano y también a una etapa fundamental de la televisión en el país. Por eso, cuando falleció, muchas personas sintieron que se cerraba un capítulo histórico entero. No se fue solamente una actriz, se fue un símbolo cultural o una presencia que parecía imposible de reemplazar, y una estrella cuya influencia seguirá sintiéndose por muchísimo tiempo. Elena Rojo. Elena Rojo fue una de esas actrices con una presencia elegante, firme y profundamente reconocible. Durante años se convirtió en uno de los rostros más sólidos de la televisión mexicana, especialmente en las telenovelas, donde supo interpretar personajes intensos, complejos y llenos de autoridad emocional. Su imagen transmitía sofisticación, pero también carácter. Era de esas artistas que llenaban la pantalla con solo aparecer. Muchas personas crecieron viéndola en historias muy populares, y por eso su fallecimiento sorprendió a quienes todavía la tenían presente como una actriz activa, respetada y admirada. Elena Rojo dejó una carrera larga, consistente y muy querida por el público. Y su ausencia pesa especialmente entre quienes valoran a las grandes primeras actrices de México. Edith González. Edith González marcó a una generación entera con su carisma,
su belleza y esa forma tan natural de conectar con la audiencia. Fue protagonista de grandes telenovelas y logró construir una carrera muy popular, muy visible y muy querida. Su sonrisa, su energía y su manera de interpretar hicieron que el público la sintiera cercana. Por eso, su fallecimiento en 2019 impactó tanto. Mucha gente todavía la recuerda como una actriz en plena madurez, con mucho más por dar. Y quizá por eso todavía hay quienes se sorprenden al enterarse de que ya no está. Edith dejó una huella muy profunda en la televisión mexicana, no solo por sus papeles, sino por la enorme simpatía que generaba dentro y fuera de la pantalla. Rebecca Jones. Rebecca Jones fue una actriz de enorme presencia dramática. Tenía una voz, una mirada y una personalidad escénica que la volvieron inolvidable en muchísimas producciones. A lo largo de su carrera, demostró que podía moverse con soltura entre papeles intensos, sofisticados y emocionalmente complejos. Era una actriz de peso, de esas que elevan cualquier historia con su sola participación. Su fallecimiento en 2023 provocó una reacción muy fuerte entre colegas y público, porque seguía siendo una figura respetada, admirada y absolutamente vigente en la memoria de la televisión mexicana. Rebecca Jones no solo dejó personajes memorables, dejó también la imagen de una artista fuerte, comprometida y profundamente profesional. Rosita Quintana. Rosita Quintana pertenece al grupo de figuras que ayudaron a construir el imaginario clásico del cine mexicano. Su carrera fue extensa y muy significativa, y su nombre quedó unido para siempre a una época de brillo, glamour y enorme producción artística. Aunque nació en Argentina, desarrolló una trayectoria fundamental en México y se convirtió en una figura profundamente asociada al espectáculo nacional. Su presencia evocaba otra etapa del entretenimiento, la de las grandes estrellas, las películas inolvidables y las voces que acompañaron al público durante décadas. Cuando falleció, se despidió también una parte muy importante de esa memoria cinematográfica. Rosita Quintana representa a esas artistas cuyo legado se vuelve más grande con el tiempo. Alma Muriel. Alma Muriel fue una actriz de enorme intensidad, recordada por su capacidad para interpretar personajes duros, complejos y emocionalmente poderosos. Tenía una personalidad artística muy marcada, una presencia fuerte y una manera muy particular de dotar de profundidad a cada papel. En televisión, cine y teatro dejó trabajos que el público todavía recuerda con respeto. No era una actriz que pasara desapercibida. Cada aparición suya tenía fuerza, tensión y una identidad muy clara. Su fallecimiento en 2014 significó la despedida de una intérprete con carácter, de esas que sostienen escenas enteras con la mirada y con la voz. Isela Vega no fue solamente una actriz famosa, fue una personalidad artística de enorme peso dentro de la cultura mexicana. Sonia Infante. Sonia Infante fue parte de una familia profundamente ligada al espectáculo, pero su carrera tuvo brillo propio. Durante los años 60 se convirtió en una de las actrices reconocibles del cine mexicano, participando en numerosas películas y consolidando una imagen que el público identificó durante mucho tiempo. Su nombre quedó asociado a una etapa muy especial del entretenimiento nacional, cuando la pantalla grande seguía produciendo rostros que se volvían familiares para millones de personas. Su fallecimiento en 2019 recordó a muchos espectadores una trayectoria que tal vez no siempre se menciona con la frecuencia que merece. Sin embargo, Sonia Infante forma parte de esa historia artística que ayudó a definir el imaginario popular de su época. Yolanda Varela. Yolanda Varela fue una actriz muy importante dentro del cine mexicano clásico.
Su imagen quedó ligada a películas entrañables y a una época en la que el cine nacional producía figuras elegantes, cercanas y llenas de presencia. Tenía un rostro inolvidable y una carrera que la colocó junto a nombres muy destacados de la pantalla mexicana. Aunque su fallecimiento ocurrió en 2009, todavía hay quienes no saben que ya no está, justamente porque su imagen sigue viva en muchas películas que continúan circulando y siendo recordadas. Yolanda Varela representa a esas actrices cuya memoria permanece intacta gracias al cine, o incluso muchos años después de su partida. Christiane Bach. Christiane Bach fue una actriz profundamente identificada con las telenovelas mexicanas. Aunque nació en Argentina, su carrera se desarrolló en México y su rostro se volvió uno de los más conocidos y queridos por el público de habla hispana. Su elegancia, su belleza y su manera de interpretar hicieron que se volviera una figura central en varias producciones televisivas. Para muchas personas, Christiane Bach era sinónimo de presencia, clase y fuerza interpretativa. Su muerte, en 2019, sorprendió muchísimo, entre otras cosas, porque se manejó con gran discreción y se anunció días después de su fallecimiento. Eso hizo que incluso personas que la admiraban tardaran en enterarse. Aún así, su legado permanece firme y su recuerdo sigue muy vivo entre quienes crecieron viendo telenovelas mexicanas. Dulce. Aunque mucha gente la recuerda primero como cantante, Dulce también tuvo trabajo como actriz y forma parte de esas figuras del espectáculo mexicano cuya trayectoria abarcó más de un escenario. Su voz fue inconfundible, su presencia pública muy fuerte y su nombre quedó grabado en el entretenimiento nacional durante décadas. Por eso, cuando falleció en diciembre de 2024, el impacto fue muy grande entre quienes siguieron su carrera en la música, la televisión y el teatro. Su partida recordó que había sido una figura completa, con una imagen reconocible y una conexión muy fuerte con el público mexicano. Dulce pertenece a ese grupo de artistas cuyo recuerdo no se limita a una sola faceta, porque su presencia marcó varias áreas del espectáculo. Más allá de fechas, titulares o rumores, lo verdaderamente importante es el legado que dejaron. Cada una de estas mujeres aportó algo distinto al espectáculo mexicano. Unas marcaron la época de oro, otras dominaron la televisión, otras conquistaron al público con una fuerza interpretativa imposible de ignorar. Todas, a su manera, ayudaron a construir la memoria artística de México. Y quizá eso es justamente lo que más sorprende, que algunas de sus partidas pasaron desapercibidas para parte del público, aun cuando sus rostros fueron tan importantes durante años. Pero así funciona la memoria colectiva. A veces se necesita volver a nombrarlas para recordar cuánto significaron. Y cuando lo hacemos, entendemos que no fueron simplemente famosas, sino piezas fundamentales de una historia mucho más grande. Si conocías a todas, entonces este video también sirve como homenaje. Y si algunas te sorprendieron, entonces ojalá este recorrido te anime a volver a ver su trabajo, a redescubrir sus personajes y a reconocer la huella que dejaron en el cine, la televisión y el espectáculo. Porque una gran actriz puede morir, sí, pero nunca desaparece del todo, mientras su obra siga viva en la memoria de la gente. Gracias por acompañarme en este recorrido. Y ahora dime, ¿cuál de estas artistas recuerdas más? ¿Y de cuál no sabías que ya había fallecido?